Formó las olas al hablar. ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Le dio consejo al Señor. ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Sufrió los clavos en dolor. ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla
contempla a Dios. Mi nombre es Jensen Sangüesa, pastor de la congregación, uno de los pastores de la iglesia. La Iglesia Bautista Vida Nueva es una iglesia casi siempre en transición. Siempre está viniendo mucha gente, siempre está yéndose mucha gente, siempre estamos haciendo diferentes cosas y el 2 de enero usted va a entender estas transiciones porque vamos a celebrar lo que es el aniversario de la iglesia. Vamos a presentar fotos, videos y usted va a ver de dónde venimos. Porque estamos seguros de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en estas transiciones, usted como visita, usted que se ha congregado con nosotros quizás hace 2, 3 años, usted conoció a un equipo pastoral de 4 personas. Y en estas transiciones el Señor nos ha llevado como congregación ahora a ser un equipo de 3 personas, de 3 hombres, porque el pastor David Roger ha tomado también una decisión con respecto a lo que es trabajar como pastor en la congregación. Y ha tomado también otros rumbos, otras decisiones. Sigue siendo pastor, obviamente, sigue siendo misionero, sigue siendo miembro de esta congregación, pero con otras funciones, transiciones. Y quiero que abramos la palabra del Señor en el día de hoy, porque dentro de esas transiciones quiero que usted entienda acerca de lo que es un pastor bíblicamente hablando. Si usted es nuevo en la congregación, si usted visita, si usted hace poco se ha congregado con nosotros, usted debe entender que hay una manera que la Biblia expone al pastor en una congregación. Por ejemplo, nosotros somos un equipo de pastores, porque así lo expresa la Biblia. No hay un solo pastor acá en la congregación, hay un equipo pastoral. Pero queremos que usted entienda bíblicamente qué es lo que es ser un pastor. Yo conocí al pastor David Roger más o menos en el año 1999, hace mucho rato ya. Yo no estaba en la congregación porque andaba alimentando camellos por allá por Egipto, ¿sí? En 1999 conocí al pastor David Roger. Yo estaba apartado del Señor en ese tiempo, en el año 95, tomé la mala decisión de dejar al Señor, de dejar de asistir a la congregación. Y así pasaron cerca de 3 años, 3 años y medio, donde estaba, como dije recién, alimentando camellos allá en Egipto. Y en una ocasión, el que era mi pastor, cuando yo me fui, el pastor Marco Hensler, había recibido como pastor también para trabajar con acá en la congregación al pastor David Roger. Y decidieron un día ir a visitarme. Yo no quería nada con la iglesia, no quería nada con los pastores, no quería nada con el Señor. Y aparecieron 2 personajes. Pastor Malcolm Hensler es un poco más bajo que yo. Y el pastor David Roger, como usted vio en las fotos, nunca calzan las fotos, ¿sí? Y aparecieron estos 2 personajes. Y ahí tuve mi primer encuentro con el pastor David. Y una de las cosas que él marcó mi vida, porque aparte que fueron a conversar conmigo, fueron a invitarme, fueron a saber qué pasa con este muchacho que había participado en la congregación y ahora ya no está. Cuando terminaron, recuerdo que mi mamá los hizo pasar. Yo no quería nada, yo le dije, ¿quién viene? Los pastores. No, dile que no. Ya era tarde porque ya estaban sentados, le habían servido un té, qué sé yo, ya estaban instalados ya, así que teníamos que recibirlos, ¿no? Tuvimos la conversación, obviamente protocolar, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué sé yo? Pero al final de esa conversación, cuando ya se despidieron, el pastor David Roger me entregó una tarjetita. Esa tarjeta todavía la tengo guardada, manifestando la preocupación de alguien que estaba apartado. Bíblicamente hablando, usted tiene que entender qué significa lo que es trabajar como un pastor en la congregación. Y para eso vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses. Capítulo 12.
capítulo 5, versículos 12 y 13. ¿Sí? Ya estaban pensando qué pasó en mi Biblia, que no aparece el capítulo 13, 12. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, dice así la palabra del Señor. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros, y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Una congregación tiene que partir con relaciones sanas. Una congregación tiene que vivir relaciones sanas. Y la labor del pastor es que nosotros podamos crecer en amor, en integridad, creyendo la palabra del Señor por el ejemplo de estos hombres. En la Biblia usted va a encontrar diferentes funciones y nombres con los cuales se designa a un pastor. El pastor David Royo una vez nos enseñó esto y es algo que lo hemos mantenido durante mucho tiempo como dentro del equipo pastoral. Hay 3 nombres, 3 formas de que usted puede identificar a un pastor en una congregación. Por ejemplo, tenemos esta palabra que le decimos, ¿cierto?, en broma, anciano. En el equipo pastoral siempre el que tiene más edad es el anciano en el equipo pastoral. Adivine quién era el anciano en el equipo pastoral. El pastor Dwayne. Es otra transición que usted va a conocer más adelante. Sí, en la Biblia se habla de una función que es la función de anciano. Es pastor. Es la persona que tiene la madurez y la sabiduría espiritual. Un anciano. Por eso que ciertas congregaciones destacan en sus eclesiología, mencionan a los ancianos que trabajan en la iglesia. Es otra forma de decir pastor. Hay otra palabra para designar a un pastor. Obispo. ¿Ha escuchado esa palabra, cierto? Obispo. Simplemente es la persona que está a cargo de supervisar, de mirar toda la generalidad y cada detalle de la obra del Señor. Es otra forma de hablar de el trabajo de un pastor, la función de un pastor. Y obviamente está esta palabrita que todos conocemos porque así nos designamos por lo menos en esta congregación. Nosotros no nos tratamos con el nombre. Nunca he podido decirle David al pastor David, no. Así nos designamos nosotros y me acostumbré porque así fue mi formación. Es pastor David. Y esa es la tercera palabra que habla de la función de un líder, de un hombre trabajando en una congregación en el ministerio pastoral, que es la palabra obviamente pastor, el que se encarga de la alimentación, el que se encarga de la protección espiritual de nuestras vidas. Pero el versículo que estamos leyendo habla de la responsabilidad. Y dentro de esto, de las responsabilidades de un pastor, usted tiene que entender lo siguiente, que dentro de esta congregación, aunque somos 3 pastores, tenemos las mismas responsabilidades de ser un anciano, de ser un obispo, de ser un pastor. Pero fíjate que claramente nosotros vemos en este versículo que para todos los pastores, ya sea que estén trabajando en esta congregación o incluso para los futuros pastores de esta congregación, hay 3 responsabilidades claves que se mencionan en este texto. Dicho sea de paso, son las mismas responsabilidades para todas las personas que, como cantamos en el himno, el que quiera trabajar hallará también lugar, ¿dónde? En la viña del Señor. Si usted quiere trabajar a través de la Iglesia Bautista Vida Nueva sirviendo al Señor, son las mismas responsabilidades para usted. Solamente que ahora las vamos a destacar con respecto a los pastores. Número 1, ¿cuál es la primera responsabilidad que aparece en el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13? Dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis, y aquí viene la primera responsabilidad, que reconozcáis a los que con diligencia, fíjate, trabajan entre vosotros. Una de las primeras responsabilidades de un pastor, de un obispo, de un anciano es trabajar en medio de las ovejas. En medio de las ovejas. ¿Se fijó la palabra ahí? Trabajan diligentemente.
no son personas flojas, no son personas cómodas, no son personas que si tienen que salir a hacer la obra van a decir, no, prefiero que no. Y una de las responsabilidades que Pablo menciona acá, ¿cierto?, con estos hermanos, es que trabajan con diligencia. Esa palabrita trabajan, ya la hemos oído anteriormente en las predicaciones anteriores de la serie del pastor Patricio. ¿Alguien estruja la mente y se acuerda cuál es la palabra trabajan que Pablo utilizó allá en Colosenses? ¿O es mucho estrujar un día domingo por la mañana? No trajo esos apuntes hoy día. Usted cerró la serie y no se acuerda más de Colosenses. ¿Ah? La palabra trabajan ahí es la palabra copia, donde nosotros decimos que ese trabajo es exudar, ¿cierto? Sudar la gota gorda hasta el punto de casi extenuarse. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. La responsabilidad del pastor no está fuera de la iglesia, está dentro de la congregación, está con las ovejas. Y es algo que nosotros perfectamente podemos reconocer en la vida del pastor David. Ya sea que te invite a la reunión de oración y te deje pegado, dijo el pastor Jaime, ya sea que te pida hacer un trabajo que tú no conoces, siempre está pensando en trabajar en tu vida. Te llama, en mi caso, te visita, está contigo. Porque está en medio de sus ovejas. Bueno, simplemente, ¿qué es lo que está haciendo el pastor David? Cumpliendo uno de los requisitos que todo pastor debe cumplir. Trabajar con diligencia. Hechos 20:20, por favor. Fíjate lo que nos expresa Hechos capítulo 20 y el versículo 20. Fíjate cómo fue el trabajo del apóstol Pablo. Y esto es algo interesante porque Pablo le dice a los tesalonicenses, ¿cierto?, una iglesia joven, una iglesia que estaba en formación, que reconozcan a las personas que diligentemente trabajan entre ellos. Pero hay que entender esto: Pablo puede decirle a la congregación, reconozcan a estas personas, porque él mismo ha trabajado de la manera que está pidiendo reconocer a esta gente. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 20, el versículo 20. Bueno, 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos, ¿cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente, pero también de casa en casa? Porque el trabajo pastoral es con las ovejas. Esto es la congregación el día domingo. Pero el trabajo diligente, arduo, es en la semana con ustedes, en sus casas. Y ahí apareció este personaje que para mí medía como 2 metros. No cabía en ninguna casa, tenía que agacharse. Las lámparas de mi casa están marcadas con los pelos del pastor David ahí, todas. Él siempre te va a pedir hacer algo, pero recuerda esto, porque Él ya lo hizo primero. Siempre. Y esa es la función de un pastor. No te vamos a pedir nunca hacer algo que nosotros no hayamos hecho primeramente. Nunca. Te pedimos barrer, es porque hemos barrido este salón. Te pedimos arreglar una cerámica, es porque nosotros hemos pegado la cerámica en este templo. Te pedimos hacer los aseos de los baños, porque nosotros hemos también hecho el aseo de los baños. Te pedimos salir a testificar, porque nosotros hemos salido también con otros a testificar. Nunca te vamos a pedir nada que nosotros no estemos haciendo. El trabajo diligente, el trabajo arduo, sudar la gota gorda, como se dice en Chile, no proviene de la nada. Este personaje, cuando entró a mi vida ahí en mi casa y me dejó esa tarjetita, yo dije, ¿quién te deja una nota con una letra perfecta? Yo podía leer lo que estaba en la tarjeta, yo ni siquiera me entiendo mis apuntes. Y ahí estaba esa tarjetita, pero ese trabajo arduo proviene de, fíjate lo que dice 2 Tesalonicenses, el trabajo arduo proviene
de lo que dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 7. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Pues vosotros mismos, dice Pablo, sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque, dice Pablo, no obramos, no trabajamos de manera indisciplinada entre vosotros. ¿Qué es lo opuesto a indisciplina? Disciplina, constancia, perseverancia, un orden. Yo no entendía por qué el pastor David firmaba sus cartas poniendo Pastor David L., ¿cierto? Roger, y de repente ponía artes del ministerio. No entiendo, este caballero dibujará, trabajará con greda, no sé, algo tiene que hacer. Hasta que empecé a conocer su forma de funcionar, su forma de pensar, su forma de trabajar, lo estructurado que es, lo formal que es. Y me di cuenta que se cumple el requisito de que si una persona trabaja arduamente, es porque tiene una característica que es indispensable. Es un hombre disciplinado. Y es la única forma de trabajar duro. Es la única forma de ser productivo. Es la única forma de alcanzar las metas que nosotros habíamos propuesto como congregación. Sin disciplina no se puede trabajar duramente. Es imposible. Y eso es un principio en la vida cristiana. Eso es un principio que le tenemos que inculcar a nuestros hijos. Eso es un principio que nosotros tenemos que aprender día a día. La disciplina provoca el trabajo duro y trae las consecuencias que el Señor quiera traer, obviamente, en nuestras vidas. Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses. Robándole un texto al pastor Patricio. Colosenses capítulo 2. Esperen un segundo porque no es Colosenses 2. Acá está. Colosenses capítulo 1, perdón. Colosenses capítulo 1. El versículo 28 y 29. Colosenses 1, 28 y 29. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también, dice Pablo, trabajo, esforzándome, sudando la gota gorda, según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Por qué Pablo trabaja esforzándose? ¿Por qué él quiere llegar un poco más lejos siempre esforzándose? Porque quiere presentarnos a nosotros perfectos en Cristo. Eso lo da un hombre solamente disciplinado. Disciplinado. Si yo pudiera decir una característica del pastor David, aparte de lo estructurado que es, ¿sí? Agenda. Trató de inculcarnos al equipo pastoral la agenda, trató de meternos por todas partes que nosotros pudiéramos tener una agenda como él la tenía. Nunca funcionó, tenemos que reconocer que nosotros acá anotábamos en cualquier parte y en cualquier lugar las cosas que teníamos que hacer. Hasta nos regaló un portafolio que traía calculadora, que traía papel, para organizarnos. Yo lo tengo guardado. Ahí está todo organizado, pero guardado. Agenda. La disciplina del pastor David nos trajo un beneficio como congregación. Su orden, su estructura, su forma de concebir las cosas ha podido darnos a entender que la iglesia que tenemos es por el trabajo arduo y disciplinado de un hombre que nos trató de influenciar. Espero que siga influenciándonos. Los bosquejos de una predicación, la manera de redactar una carta, la manera de presentarnos delante del púlpito, la manera de hablar con las autoridades afuera,
Todo es estructura, todo es disciplina. Todo lo hemos aprendido gracias a esa bendita agenda que el pastor tenía. Y cada año renovaba su agenda. Y yo cada año sacaba mis cuadernos. ¡Oh, qué vergüenza! Y cuadernos tras cuadernos anotando las cosas. Nunca pude tener la agenda del pastor David. ¿Qué es lo que dice Tesalonicenses? Que hay que reconocer a las personas que trabajan diligentemente entre vosotros. Pastor David, gracias. Gracias por ese ejemplo que ha dado en su vida, tratando de lo posible inculcarnos esto. Número 2, vaya por favor otra vez a Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 12. Porque una de las responsabilidades del pastor es trabajar diligentemente. Sí, por supuesto. Pero hay una segunda característica ahí en el texto, versículo 12. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen. Os dirigen. ¿Cómo se reconoce a un líder en una congregación? ¿Cómo se reconoce a un líder en cualquier lugar? Si estábamos en una reunión y alguien opinaba algo y alguien decía algo, rápidamente la gente miraba al pastor David para saber si asentía o decía que no. Y uno sabía al tiro que ese era el líder. Pero otra forma bien interesante de saber cuándo una persona es un líder es saber quién lo está siguiendo. Porque tú puedes creerte líder, pensar que estás dirigiendo algo, pero si no hay nadie siguiéndote, simplemente estás pensando equivocadamente que eres un líder. ¿Te fijaste el texto? Y os dirigen. Esa palabrita dirigir es simplemente liderar. Estar delante de alguien marcando el rumbo, marcando la dirección donde nosotros tenemos que ir. Usted ha escuchado la palabra liderar, usted ha escuchado la palabra dirigir, pero en la Biblia aparece con otro nombre y a lo mejor sí ha escuchado esta característica. Timoteo, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es la misma palabra, pero traducida de otra manera. Para los requisitos del pastor, en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, el versículo que nos interesa es el versículo 4. Y ahí está la palabra dirigen, pero es un requisito para un pastor. Dice que gobierne bien su casa. Ahí está la palabrita, dirigir, presidir, liderar, que en este caso es un requisito obviamente de las características morales de un pastor que pueda gobernar bien su casa. Fíjate lo que dice el versículo 5, la explicación que el apóstol Pablo da para esta palabra gobernar. Pues, si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Sí? Causa, efecto. Y fíjate el versículo 12, para los diáconos también está el mismo requisito. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Nosotros los pastores tenemos un ministerio principal. ¿Escucha bien esto? Porque antes de la congregación está nuestra familia. Causa y efecto. Antes de la congregación está nuestra familia, nuestra esposa, si el Señor nos bendice con hijos, nuestros hijos y las personas que estén bajo nuestro techo en ese momento. Pablo está diciendo en Tesalonicenses que tenemos que reconocer a las personas que nos dirigen. Tienes que ver el hogar de un pastor para saber qué clase de pastor tenemos en la congregación. Nosotros no funcionamos muy diferente de lo que somos una casa, un hogar, a lo que es la congregación. No es tan diferente, solamente aumenta el número de personas o los metros cuadrados para hacer aseo.
Sí, nosotros te guiamos, nosotros dirigimos, nosotros tenemos la responsabilidad de varias cosas para velar acá en la congregación. La salud de la iglesia, establecer el espíritu de grupo, saber que tiene que haber comunión dentro de la congregación, tratar de planificar las metas por año, tratar de evaluar los FODAS, cosas que usted va a ir viendo y escuchando a medida que siga congregándose con nosotros. Tenemos que, es nuestra responsabilidad también, la evaluación, el análisis de la iglesia, la predicación del evangelio. Tenemos muchas responsabilidades los pastores de la congregación. Administrativas, espirituales, familiares con usted, económicas. Nosotros dirigimos su vida, no la controlamos. Presidimos su vida. Nosotros gobernamos esta congregación. Pero, fíjese en el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, luego que dice, y os dirigen, hay una palabra que es fundamental para cada pastor en una iglesia. ¿Qué dice? Y os dirigen, fuerte, fuerte, si lo puede leer todo por favor, y os dirigen en el Señor. Nuestro ámbito de gobierno, nuestra forma de entender el hecho de trabajar en una congregación está limitada a que nosotros, sus pastores, trabajemos en el Señor. Qué hermosa palabra, ¿no? En el Señor. Por lo tanto, usted perfectamente puede evaluar esa pequeña frase y entender que nuestra autoridad sobre usted, sobre la iglesia local, esta iglesia local, descansa en el Señor. Usted nos saca de la esfera del Señor y nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre usted. Ninguna. Tú nos sacas de la palabra del Señor, tú me sacas de lo que es la Biblia, y todos mis consejos, toda mi guía, todo mi dirigirlo a usted, descansaría solamente en la voluntad de Jensen Sangüesa. Descansa en la Biblia. Solo en la Biblia. Y tenemos un requisito que no podemos evitar y no podemos dejar de cumplir cuando nosotros pensamos en gobernar una iglesia local. Primera de Pedro capítulo 5. Desde el versículo 2, vamos a llegar al versículo 3. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2. Pastoread el rebaño, nuevamente la palabrita ahí es de Dios, ¿sí? No es nuestro. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Versículo 3. Tampoco, de ninguna manera, como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Usted puede reconocer nuestro gobierno, nuestro dirigir, nuestro presidir, nuestro liderazgo sobre usted. Pero siempre vamos a evitar al máximo enseñorearnos de usted. No somos su jefe, ¿sí? Dentro del equipo pastoral tenemos ese dicho, no soy tu jefe. Somos hermanos en Cristo, solamente que tenemos diferentes funciones en la congregación. Somos del mismo Padre, tenemos el mismo Espíritu, comprados por la misma sangre, diferentes dones, trabajando en una iglesia local para honrar ¿a quién? A Cristo. Y eso tenemos que recordarlo y exaltarlo también en la persona del pastor David Roger. Jefes que he tenido me chasqueaban los dedos, ¿o no? Vamos, hay que hacerlo. No, él con su ejemplo. Insistente. Te llamaba, te llamaba, te llamaba. Pero con su ejemplo diciéndonos a dónde tenemos que ir.
¿La función de un pastor cuál es? Número 1, trabajar diligentemente. ¿La función de un pastor cuál es? Número 2, dirigir, pero siempre con el ámbito de en el Señor. Y número 3, dice también Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor. Y aquí está lo tercero: y os instruyen. Uno de los requisitos del pastor, como requisito fundamental, es que ese pastor sepa ser un maestro. Ahora, no todos los maestros deben ser pastor, ¿sí? Pero todos los pastores deben ser maestros. Porque aquí hay algo que es un requisito para nosotros como pastores: instruir a la congregación. La palabrita instruir, pégale un codazo rápidamente al que está al lado tuyo y pregúntale: ¿qué es instruir? Dime rápidamente, ¿qué es instruir? Los del Zoom, pregúntense ustedes mismos, googleenlo. ¿Qué es instruir? ¿Le preguntaste al que está al lado? ¿Lo pusiste incómodo? ¿Sí? Porque es lo que hacemos y es nuestra función como pastores con la congregación. Nosotros debemos ser maestros que instruyen. Ahora, escucho sinónimos. Jaime, dijiste recién uno. Enseñar, perfecto. Justamente, ahí tenemos el sinónimo que estamos buscando. Amonestar. ¿Sí? La instrucción siempre tiene que tener un propósito. Ahora, siempre tengo que hacer esta advertencia por los hermanos extranjeros, los que están en el Zoom y las grabaciones posteriores. Decimos en Chile, por si no se dice en otro lugar, ¿cierto? No sé si tiene traducción. No damos puntada sin hilo. Es muy chileno ese dicho, ¿no? No lo voy a explicar, pero no damos puntada sin hilo. Porque nuestra instrucción, nuestra enseñanza, nuestra amonestación siempre tiene que buscar en usted y en mí también un cambio. Nosotros no queremos enseñar la Biblia, no queremos que usted memorice la Biblia simplemente como un dato. Mire lo fácil que es. Usted va a completar el versículo rápidamente, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Hace cuánto que no evangeliza usted? Eso es instrucción, memorizarse algo simplemente con el único objetivo de decir: lo tengo en la mente. Pero la instrucción bíblica que debe dar un pastor tiene que ser con la intención del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu Santo? Que nosotros tengamos la información para ponerla en práctica. ¿Sí? No ocupe espacio si no lo va a poner en práctica. ¿De qué está hablando Juan 3:16? Del corazón del Evangelio, ¿no? De cómo Dios amó de tal manera a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es eso? Evangelismo. Testimonio, contarle a otros lo que Dios ha hecho en nosotros. Otro ejemplo básico. Este es fácil. 2 más 2. Pensé que era fácil, se la voy a poner más difícil. 2 más 3. 5. ¿Sí? ¿Perfecto? ¿Cómo está la administración de sus finanzas personales? ¿Entiende la idea? Porque si nosotros vamos a instruirle en mayordomía cristiana, queremos que entienda los números, pero que esos números se reflejen en su economía familiar o personal. Que cuando usted haga la raya para la suma final de mes, no aparezca alerta, 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 rojo, 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 bicicleta, bicicleta, bicicleta. ¿Sí? Nosotros queremos instruirle, pero siempre con miras a una corrección, a un cambio, a que usted pueda entender que con la palabra del Señor usted la integra, usted la practica.
De la misma manera que nosotros, los pastores, hemos sido enseñados por otros. ¿Recuerda los cassettes? Sí, esos aparatitos que tenían una cinta electromagnética. Tengo que explicar esto para los más jóvenes, ¿sí? Un cassette. Cuando nosotros llegamos a la congregación, después que nos fue a visitar el pastor David, posterior a eso, ya tomamos la decisión de volver con Amalia a lo que es los caminos del Señor. Estábamos los dos apartados y estábamos juntos en el sentido de que pensábamos casarnos, año 99. Ya en el año 2000, cuando llegamos a la congregación, el pastor David estaba desarrollando su serie de Santiago. Y esa serie quedó grabada en cassette. Era una cantidad enorme de cassette que teníamos en la iglesia, cassette. Con cada predicación era un cassette y teníamos la ventaja de que había préstamos, ¿sí? Tanto de libros como de predicaciones. Entonces tú ibas al bibliotecario y le decías, me presta la serie de Santiago, por favor. Te anotabas en un cuadernito, te pasaba la serie. Era así una caja de cassette. Volvimos al Señor, el pastor David nos hizo la consejería prematrimonial, nos casamos con Amalia y después, año y medio, 2 años, pedimos como préstamos Santiago. Y todas las mañanas al desayuno hicimos nuestro devocional. ¿Con qué? Con la instrucción que el pastor David nos dio en la serie de Santiago. Poníamos nuestro cassette, play, y aparecía la voz del pastor David. Con miras a la corrección, al cambio, a poder tomar decisiones serias. ¿Y saben qué? Algo interesante, ¿se acuerda que dije que el pastor David era estructurado? Esa estructura nos trajo un beneficio. Esas series ahora están en la BBN por si usted las quiere tener. Pero recuerdo una serie en especial que realmente ha durado toda la vida que el pastor David ha estado aquí en la iglesia. Transiciones, usted no se va a acordar de esto si no ha participado por más de 10 o 15 años de esto. Quizás 20 años. No, nunca tanto. Después de la serie de Santiago, el pastor decidió hacer una serie fácil, cortita, de predicar el libro de Romanos. Ya. Para los que saben el libro de Romanos, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Romanos? Pégale el codazo al tiro al de al lado y ponlo incómodo, y pregúntale, ¿cuántos capítulos tiene? 16. Nosotros empezamos a estudiar el libro de Romanos, habrá sido el año 2004, 2005, más o menos. Y cuando el pastor David nos presenta lo estructurado de la carta de Romanos, dijimos, perfecto, vamos a estar todo el año estudiando Romanos. Listo. 2004, primer capítulo de Romanos. 2005, avanzamos al capítulo 2 de Romanos. 2006, y no se acababa Romanos. 2007, 2008. Cuando llegamos al año 2009, el pastor David tomó una decisión. Del capítulo 8 se saltó al 14. Del 8 se saltó al 14. Porque el capítulo 9, 10 y 11 es bien complicado para poder exponerlo ahí tan rápidamente. Así que 2009 seguimos con la serie de Romanos en el Romanos capítulo 14. Llegamos hasta Romanos 14 y medio. Y el pastor empezó a hacer otras cosas en la congregación. Empezamos nosotros también, el equipo pastoral, a predicar series. Y en el año 2017, cuando estoy programando las predicaciones de la congregación, le digo, pastor, ¿cómo estaríamos como para terminar Romanos algún día? 2017. Y dice, Jensen, yo hace mucho tiempo no dejé de predicar Romanos 9, 10 y 11. ¿Te parece si los tomo y los termino? Perfecto, pastor. Dicho y hecho. Terminó Romanos 9, 10 y 11. ¿Pero hasta qué capítulo llegó el pastor? 14 y medio. Todavía tenemos tiempo, pastor David, para que termine la serie de Romanos. Instrucción, estructura. Yo puedo revisar los apuntes porque de algo que tengo es cuadernos. Él nos pasaba una cartilla, completábamos la cartilla, tengo todo guardado. Y cada vez que tengo que estudiar un tema, ¿dónde está la información? ¿Por qué tengo que buscar en otros libros? Yo voy a donde mi pastor David, busco la información, ahí está en la predicación.
porque su estructura, hasta el día de hoy, Pastor David, me ha ayudado a seguir aprendiendo. Gracias por eso. Gracias por esa estructura mental que usted tiene. Porque hasta el día de hoy me sigue formando, aunque no esté parado aquí adelante enseñándome. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Un obispo, ¿se acuerdan las palabras que hablan de un pastor? Es lo mismo, este obispo es un pastor. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, y aquí está, apto para enseñar. Porque la responsabilidad de un pastor es dirigirnos, instruirnos. Nos quiere exhortar para que la verdad produzca un efecto en nosotros. Y hasta el día de hoy, usted puede tener esa instrucción de muchas formas. Él ya se modernizó. De los cassettes, ahora está en YouTube. Usted lo puede seguir en la página Defensores de la Verdad, donde se postean todas las cosas que él está haciendo con respecto a apologética cristiana. Sigue instruyéndonos. Terminemos con el versículo Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13, porque ahí usted tiene las tres responsabilidades básicas de un pastor: trabajar con diligencia, dirigir en el Señor, instruirnos. Y es lo que queremos hacer ahora en el versículo 13. El versículo 13 nos da un consejo: y que los tengáis en muy alta estima. ¿A quién? Al que trabaja de esa manera, al que dirige de esa manera, al que instruye de esa manera. Que los tengáis en muy alta estima con amor, ¿por causa de qué? De su trabajo. Y mira la última recomendación que aparece en el texto: vivid en paz los unos con los otros. Son esas cosas que de repente uno se pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué aparece eso en el texto? Porque una iglesia con problemas es una iglesia que no tiene pastores que trabajen diligentemente. No tiene pastores que presidan en el Señor y no tiene pastores que instruyan con la verdad bíblica. Ese era uno de los problemas que estaban teniendo en Tesalónica. Y vamos a reconocer ahora el trabajo del pastor David y poder cumplir la finalidad de ese versículo, que los podamos tener en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Pastor David, gracias. Oramos. Padre Celestial, en esta mañana, al poder leer, Señor, las palabras de la Biblia expresadas por Pablo, ¿cómo no pensar, Señor, en lo que es la formación de esta congregación? Y entiendo que no solamente fue el pastor David. Hombres anterior a él, Señor, también trabajaron de la misma forma, de la misma manera para llevar a cabo, Señor, lo que éramos como iglesia en ese entonces. Queremos agradecer, Padre Celestial, hoy día y honrar el trabajo de nuestro pastor David. Gracias, Señor, por el tiempo que sufrió con nosotros. Gracias por el tiempo que trabajó con nosotros. Gracias por el tiempo que se alegró con nosotros. Gracias por el trabajo que le diste, Señor, con nosotros. La Iglesia Bautista Vida Nueva, Señor, está agradecida. Y en las transiciones que tenemos no queremos, Señor, de dejar de recordar el trabajo que Él tuvo, de los fundamentos que Él puso, Señor, de al ver su disciplina, su trabajo constante, de que siempre se mantenía en los márgenes del trabajo en el Señor, y de su manera, Señor, de instruirnos, de enseñarnos. Hoy somos el producto, Padre Celestial, de la vida de este hombre, y queremos agradecer por eso. Padre Celestial, te pedimos que sigas bendiciendo la obra, el trabajo del pastor David, de su esposa Rután, de sus hijos, y que, Señor, como congregación siempre seamos agradecidos y recordemos, aunque estemos en diferentes transiciones, Señor,
lo que otros hombres hicieron antes que nosotros. Padre Celestial, oramos, le bendecimos y agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús oramos.